Eran casi las 3 de la madrugada cuando Marcos decidió tomar un atajo por la carretera vieja. Decían que estaba abandonada, que casi nadie la usaba desde que construyeron la autopista nueva, pero él conocía bien el camino. O al menos, eso creía. La noche estaba tan oscura que los faros del coche parecían chocar contra una muralla de niebla. El asfalto húmedo brillaba como un espejo, y el silencio era absoluto. No había señales, no había casas, no había nada. Solo la línea blanca en el centro de la carretera y el eco de su propio motor. Al cabo de unos minutos, Marcos notó algo extraño. Pasó frente a un cartel verde, oxidado, que apenas pudo leer, salida a 5 kilómetros. Lo ignoró, pensando que ya estaría cerca. Pero 10 minutos después, la carretera parecía idéntica. Y lo más inquietante, volvió a ver el mismo cartel, con las mismas manchas de óxido, en el mismo ángulo. Frunció el ceño, apretó el volante y siguió. Otro tramo de recta, otra curva cerrada. Y otra vez, el cartel, salida a 5 kilómetros. El sudor comenzó a correrle por la frente. Bajó la ventanilla para asegurarse de que no estaba delirando, pero la brisa era helada, tan fría que lo hizo estremecer. Miró el reloj del tablero, 3:12 de la madrugada. Condujo unos minutos más y volvió a mirar, 3:12 de la madrugada. El reloj no avanzaba. Marcos empezó a acelerar, como si la velocidad pudiera romper esa especie de bucle. Pasó por el mismo cartel una y otra vez, más de 10 veces, hasta que no pudo más. Frenó bruscamente, bajó del coche y gritó al vacío. Pero la carretera estaba desierta, sin señales de vida. Entonces escuchó algo. Un eco. No el eco de su voz, sino un murmullo distinto. Era como si alguien repitiera sus gritos desde muy lejos, pero alterados, deformados. Se giró en todas direcciones, pero no había nadie. Solo la carretera interminable. Cuando volvió a subirse al coche, vio algo que lo heló hasta los huesos. En el asiento trasero, el reflejo del retrovisor mostraba claramente a una figura sentada. No tenía rostro, solo una sombra alargada que lo observaba en silencio. El corazón de Marcos casi se detuvo. Giró de inmediato para ver el asiento, pero estaba vacío. Se rió nervioso, intentando convencerse de que era un juego de luces. Encendió el motor y siguió conduciendo, con las manos temblorosas. Pero a los pocos metros, la radio del coche se encendió sola. Una voz distorsionada, grave, repetía una y otra vez. 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. Marcos intentó apagarla, pero los botones no respondían. El volumen subía solo, hasta retumbar en todo el coche. La carretera seguía extendiéndose sin fin. Otro cartel apareció frente a él. El mismo, salida a 5 kilómetros. Y entonces entendió que nunca llegaría a esa salida. Porque la carretera no terminaba. Y él ya no estaba conduciendo solo. El autobús nocturno de la línea 66 siempre iba vacío. Eso era lo primero que le advirtieron a Javier cuando aceptó el turno de medianoche. Nadie lo toma a esa hora. Ni siquiera los borrachos. Pero el sueldo era bueno, y Javier necesitaba el dinero. La primera noche, todo fue normal. Solo el zumbido del motor y el reflejo de las farolas en los asientos vacíos. Hasta que, al doblar por la calle, vio a un pasajero sentado en el último asiento. Un hombre alto, con un abrigo negro y un sombrero que ocultaba su rostro. «Buenas noches», dijo Javier, deteniendo el autobús. «¿A dónde va?» El hombre no respondió. Solo señaló hacia adelante con un dedo huesudo. Javier se encogió de hombros y arrancó. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, el pasajero no estaba allí. Sin embargo, al girar la cabeza, volvía a estar sentado, inmóvil, como si nunca se hubiera movido. «Oye, amigo, si no vas a pagar, bájate», dijo Javier, intentando sonar firme. Pero el hombre solo inclinó la cabeza lentamente, y por primera vez, Javier vio su rostro bajo el sombrero. No tenía ojos.
solo 2 hoyos negros que parecían absorber la luz. Y su boca estaba cosida con hilos gruesos y oxidados. El autobús se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera agarrado. Las luces parpadearon, y el pasajero desapareció. Pero en el asiento quedó algo, un billete de autobús antiguo, con la fecha de hoy, y el nombre de Javier escrito a mano. «Este no es tu camino», susurró una voz desde el fondo del autobús. Javier intentó acelerar, pero el motor falló. El autobús avanzaba solo, como si algo lo arrastrara hacia el final de la línea, donde la calle terminaba en un callejón sin salida. Y allí, en la oscuridad, algo esperaba. Las farolas se apagaron una por una. El pasajero volvió a aparecer, esta vez de pie frente a él, con los brazos abiertos. «Todos los conductores del 66 terminan aquí», dijo, mientras sus dedos comenzaban a descoserse los labios. «Tú solo llegaste antes». Javier gritó. Pero nadie lo escuchó. A la mañana siguiente, encontraron el autobús abandonado en el callejón, con las puertas abiertas y el motor aún encendido. En el asiento del conductor, solo había un sombrero negro y un billete con una nueva fecha. Y en la parada del final de la línea, los pocos que se atreven a pasar de noche juran ver a un hombre con abrigo, esperando el autobús. El que nunca llega. Porque ahora él es el conductor. Y siempre hay un último pasajero. En el pueblo de Santa Elvira existía un túnel que nadie cruzaba después del anochecer. Decían que allí el sonido moría, que el eco se apagaba antes de volver. Según los viejos del lugar, lo cerraron en 1987, cuando un autobús escolar desapareció sin dejar rastro. El fotógrafo Esteban Ramos llegó una tarde buscando retratar aquel sitio olvidado. El camino de tierra terminaba frente a un arco de piedra cubierto de enredaderas y un cartel oxidado: «Prohibido el paso». Zona inestable. Entró igual, encendió su linterna y avanzó. El aire era espeso, húmedo, y el agua caía del techo formando charcos oscuros. El eco de sus pasos se desvanecía demasiado pronto. En las paredes, notó huellas de manos pequeñas, marcadas con algo oscuro. Algunas eran tan diminutas que parecían de niños. Cuando tomó una foto, el flash iluminó el fondo del túnel y le pareció ver una ventana con luz. Pero al revisar la imagen, no había nada, solo neblina. Siguió caminando, y entonces escuchó otro paso detrás del suyo, más lento, más pesado. Se detuvo. El silencio fue total. Una gota cayó sobre su hombro. Era roja. Levantó la linterna, en el techo, un número pintado con algo oscuro. 37, unos metros más adelante, otro número, 38. Luego, 39. Como si alguien hubiera contado sus pasos. Entonces, un ruido lejano lo paralizó. Un motor. Viejo, profundo, como el de un autobús encendiéndose al fondo del túnel. La linterna parpadeó, y al frente se encendieron 2 luces amarillas. Faros. El motor se detuvo. Y de pronto, el túnel se llenó de voces infantiles, cantando una melodía apenas audible. Esteban apuntó la linterna. En una pared leyó un cartel cubierto de óxido: línea escolar número 37. En ese instante, oyó el chirrido de puertas abriéndose, aunque no había nada. Una ráfaga helada apagó la linterna. Risas. Pasos. Susurros alrededor. ¿Quién está ahí?, gritó. El túnel respondió con su propia voz: ¿Quién está ahí, ahí, ahí? Pero no era eco. Era una voz húmeda, deformada, que repetía sus palabras desde la oscuridad. Corrió. Sintió dedos fríos rozándole el cuello, tirándole de la mochila. Cuando por fin vio la luz del exterior, se lanzó hacia ella. Cayó en el barro, jadeando. El túnel quedaba atrás, negro y silencioso. Antes de irse, tomó una última foto. El flash reveló lo que nunca debió ver: dentro del túnel, docenas de niños con uniforme, sentados en los asientos invisibles de un autobús. Y al frente, el conductor, una figura gris,
sin rostro, mirándolo directo al lente. Nunca publicó esa imagen. Dijo que el eco no era un sonido, sino algo que escuchaba y aprendía. A veces, en noches sin luna, los vecinos de Santa Elvira dicen oír risas de niños en el monte. Y si alguien grita su nombre frente al túnel, el eco responde, pero no con su voz.